Amigos, amigas, aquí te habla tu amigo Carlos Andrés, pastor. Una vez más vamos a hablar sobre la sanidad de economía bajo el sacrificio de Jesucristo. Voy a leer en Gálatas capítulo 4, versículo 1, dice la palabra de Dios. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Amigas, la razón que siempre hago énfasis en la economía sana basada en el sacrificio de Jesucristo. En la gran misericordia de Dios, cuando mandó a su Hijo y fue crucificado en el cruz del Calvario, fue con un propósito. Pero desafortunadamente, a veces las personas que explican la palabra de Dios no lo explican como debe ser, basado en la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Mientras que yo meditaba en la palabra de Dios durante esta semana y la otra semana, de esta palabra, de lo que iba a hablar de la sanidad económica basada en el sacrificio de Jesucristo, me daba cuenta de algo y de muchas cosas. Pero uno de este punto que estaba viendo aquí en Gálatas capítulo 4 versículo 1 dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Ahora, ¿qué es un esclavo? Un esclavo está sujeto bajo su dueño. No tiene derecho, no tiene autoridad en nada. Aunque todo donde trabaja, fíjense lo más interesante, aunque todo donde trabaja el esclavo, se puede decir, es parte de ese trabajo. Pero sin embargo no disfruta de su trabajo. Entonces cuando vino Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, dio muchos beneficios para las hijas, los hijos de Dios. Ahora, es muy importante que nosotros podamos entender la palabra de Dios. ¿Por qué? Para que nosotros podamos tener una economía sana. Y cuando tenemos una economía sana, tenemos una familia sana, tenemos unas relaciones sanas, tenemos un ambiente sano. Porque aquí la Biblia claramente le dice que mientras que el niño sabe que no sabe, mejor dicho, que es heredero de todo, pero no entiende. Porque está bajo sujeto de rudimentos, de situaciones. Amigas, el sistema donde vivimos en este mundo lleno de corrupción nos quiere hacer creer y entender que si usted y yo no tenemos un título de universidad no podemos avanzar. Y la realidad no es eso. ¿Por qué? Porque yo conozco mucha gente que tiene título de universidad, sin embargo son los que más batallan. Precisamente en este fin de semana que andaba en un seminario, hablaba con muchas personas y una de las tantas personas que estaba hablando, esta persona me dice: yo me gradué de tal cierta disciplina, pero no puedo encontrar un trabajo, por lo cual ando aquí de mesera. Entonces yo le preguntaba a ella: pero usted ¿cómo entiende ese concepto? Y ella no lo entendía. ¿Cómo? ¿Por qué? Si había estudiado, ¿por qué no estaba ejerciendo su profesión como persona? ¿Por qué? Porque fíjense lo que es el estudio. ¿Sabe lo que significa el estudio? El estudio te limita tus capacidades, lo que Dios ha puesto en ti. Y Dios no limita. Dios te da todo. Todo es de Dios. Nada está fuera del alcance de Dios. Por eso la Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y destruir. Yo he venido para que tengas, ¿qué? Vida en abundancia. Eso es lo que el sacrificio de Jesucristo hizo. El sacrificio de Jesucristo hizo es que usted y yo podemos agarrar esas bendiciones para aplicar a nuestra vida cotidiana. Desafortunadamente, la religión se ha encargado de que eso no es parte de usted. Pero quiero que usted y yo entendamos que Dios, en su gran misericordia, nos da a entender que para eso Él murió en el cruz del Calvario, para que tengamos una economía sana. Porque aquí la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 10, claramente lo indica: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Porque si usted, amiga, no sabe administrar su economía, eso que Dios ha puesto en su mano lo va a destruir. ¿Por qué? Porque le estaba comentando mientras que estábamos en este seminario, en este fin de semana, y le comentaba de alguien, un americano que yo conozco,
Y miré una persona, le decía, me acuerdo de esta persona, y mencioné el nombre de la persona, y le dije, ¿cómo me duele? Porque una vez fue a mi oficina, y esta persona me hacía preguntas muy específicas a su situación, y yo no sabía que esta persona se iba a quitar la vida. Y una pregunta que yo le hice a él, le hacía la pregunta, haciendo referencia a su nombre, por supuesto, y yo le decía, ¿sabías tú que el título que tú tienes, muchas personas quisieran tenerlo? ¿Sabías tú que lo que tú tienes, muchas personas que quisieran tener? Tienes salud, tienes economía, tienes educación, ganas bien, tienes casa, tienes familia. Le decía yo a él, ¿pero por qué te quieres hacer daño? Entonces, una de las cosas que sucede a veces, cuando la educación te lleva a cierto límite, de ahí no puedes pasar. Porque él me comentaba y hacía algo énfasis de eso. Es que yo quiero avanzar en la vida, pero hasta aquí llegué yo y yo me di cuenta que esta vida no vale nada. ¿Por qué? Porque es lo que hace el sistema económico de este mundo corrupto. Pero Dios nos quiere dar más que nuestras limitaciones. Tal vez usted tiene un título de universidad. Dios te quiere dar más que ese título. Dios te quiere bendecir más que ese título. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en este mundo con un propósito. Y cuando estamos en este mundo con un propósito, podemos alcanzar a entender el propósito de Dios que hay en nuestra vida. Porque aquí la Biblia lo indica en Gálatas. Dice, pero también digo, entre tanto que heredero. ¿Quién es el heredero? La Biblia dice que usted y yo somos coherederos con Jesucristo. Eso indica que las bendiciones de nuestro Padre Abraham, a usted, a mí, nos corresponde. Pero, ahí está el pero, punto y coma, pero, ¿cómo nosotros manejamos las situaciones, las circunstancias que se nos presentan? Porque una economía sana tiene mucho que ver cómo usted y yo manejamos las situaciones, las crisis que se nos llegan a nuestra vida. Porque todo ser humano pasamos por diferentes crisis. ¿Qué es un crisis? Tal vez para usted un crisis lo corrieron del trabajo. Para usted dice, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo dónde encontrar otro trabajo. Es todo lo que sé hacer. No sé otra cosa que sé hacer. Pero usted, ¿cómo lo maneja? Es muy importante. Es cómo lo maneja. Por ejemplo, si usted era un maestro, o es un maestro, o tiene un título de maestro, de lo que sea. Me acuerdo un maestro en cierto estado de los Estados Unidos, lo corrieron. Él era el director general de esa escuela. Cuando lo corrieron, para él se le acabó el mundo. Y alguien le aconsejó, le dijo, oiga, ¿y usted por qué no pone una institución? Tiene los títulos, tiene la capacidad, tiene la capacidad de educación y también tiene la experiencia. Y la persona se quedó así como, ¿qué me estás diciendo? Entonces al poco tiempo la persona pudo entender y abrió su propia institución. Y ahora está ganando 10 veces más de lo que ganaba antes. Pero se imagina, amiga, si esa persona se hubiera quedado tieso, se hubiera quedado como algunos hasta les da ataque al corazón, hasta les da una enfermedad crónica de la situación de esa crisis, ¿cómo estaría el hombre ahorita? La razón que le pongo este ejemplo es para que usted y yo entendemos que todo ser humano en esta tierra pasamos por diferentes situaciones, circunstancias. Es cómo lo manejamos. Usted dirá, no es porque mi color, no es por mi situación, no es porque el barrio donde vivo. No, o sea, hermana, amiga, no diga usted eso. Usted está pasando por esa situación con una razón, con un propósito. Míralo como Dios lo está viendo. ¿Por qué? Porque si usted no estuviera pasando por esa situación, usted no pudiera pensar lo que está pensando. Usted no pudiera ver lo que está viendo. ¿Por qué? Porque usted es una persona
que tiene esa capacidad para ver unas cosas que otras personas no pueden ver. Por eso es muy importante que nosotros podamos aplicar la palabra de Dios. Fíjense lo que dice en Deuteronomio capítulo 29, versículo 9, dice: ahora cumple con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperes en todo lo que hagas. La disciplina en la economía es muy importante, porque sin disciplina en nuestra economía vamos a batallar. Digo, me incluyo mismo. Por ejemplo, en la gran misericordia de Dios, Dios me empezó a bendecir. Trabajaba para una compañía. Cuando terminé los estudios seculares que Dios me permitió tener, de repente, humanamente hablando, de la noche a la mañana, Dios empezó a duplicar mi economía. Pero yo no tuve la experiencia, la madurez, la sabiduría de Dios, basado en la Biblia, cómo administrar lo que Dios estaba poniendo en mis manos. Y me estaba perjudicando a mí, estaba perjudicando mi matrimonio y mi familia. Amiga, por experiencia le digo, la disciplina en la economía es muy importante. Porque si usted no tiene disciplina en su economía, lo que Dios le va poniendo en sus manos, eso lo puede destruir. ¿Por qué? Porque cuando usted no tiene esa disciplina, se desubica sus pensamientos, sus emociones, y usted se la va a creer que usted es por su capacidad. No es cierto. Todo es por la misericordia de Dios. Por eso estoy hablando sanidad económica basado en el sacrificio de Jesucristo. Si algo tenemos, si algo llegamos a tener, es por la misericordia de Dios. Entonces es muy importante la disciplina en la economía. La economía de la disciplina indica cómo gastamos nuestra energía y cómo gastamos nuestro dinero. Por ejemplo, usted tiene $1,000 o la moneda donde usted se encuentra extra, o la cantidad que tenga extra después de pagar sus gastos cotidianos. Si usted no sabe administrar ese dinero más adelante usted puede pasar por una crisis económica, y si usted no tuvo esa disciplina, usted va a lamentarse y decir, ¿por qué? Y ese por qué le puede traer otros problemas más grandes, y esos problemas puede traer otras crisis, y así se va yendo. Todo porque usted y yo no tuvimos la disciplina. Entonces la disciplina tiene mucho que ver para cómo gastar y administrar nuestro dinero. También la disciplina nos ayuda cómo administrar nuestra familia. Porque la disciplina, un ejemplo, si usted es padre o madre de hijos menores de edad, ponga la edad que sea. Si usted no sabe poner disciplina en su economía, no va a tener la capacidad de tener disciplina con sus hijos. Por ejemplo, ahorita en la actualidad que estamos hablando de la disciplina, llega un hijo de usted y dice, quiero un teléfono del último modelo. Pero en lugar de usted tener la disciplina sobre su economía, se deja llevar por sus emociones, por sus sentimientos, le concede ese teléfono. Su hija, su hijo, en lugar de ayudarlo, número uno, le está haciendo creer que todo lo que le pide le va a dar. Número dos, su hija, su hijo no va a saber apreciar lo que Dios le ha puesto en la mano de Dios. Y eso no le va a ayudar en su desarrollo. Por eso es muy importante la disciplina. Primero empieza en nosotros como adultos, después esa disciplina va a pasar a nuestros hijos, y si nosotros sabemos disciplinarnos en nuestra economía, nosotros vamos a poder ayudar a nuestros hijos. ¿Para qué? Para que ellos tengan la disciplina en su economía. La disciplina también nos ayuda cómo administrar nuestro tiempo. ¿En qué invierte usted su tiempo? ¿Por qué? Porque es muy importante que sabe en qué está invirtiendo su tiempo. Trata de invertir su tiempo en usted. ¿Cómo? Un ejemplo, leyendo un libro, meditando la palabra de Dios, porque eso le va a ayudar
a disciplinar sus emociones. Mire, el ser humano es como un árbol y la Biblia claramente lo especifica, hablando de la fe. Jesucristo dijo que la fe es como un grano de mostaza. ¿Por qué? Porque eso va creciendo, y eso que va creciendo es cómo lo disciplinas. Porque si usted no tiene esa disciplina en su fe, en su economía, eso le va a afectar después. Y esa bendición que Dios le ha dado a usted, en lugar que le beneficia, le va a afectar. Entonces, en 1 Crónicas capítulo 22, versículo 13 dice: si cumple las leyes y normas que el Señor le entregó a Israel por medio de Moisés, entonces te irá bien. Sé fuerte, valiente, no tengas miedo ni te desmayes. La valentía o ser fuerte es muy importante. ¿Por qué? Porque las adversidades es muy importante. Todo lo que tú necesitas, todo lo que yo necesito, Dios lo puso en tus emociones, en tus pensamientos, con un propósito. Porque si usted usa la valentía equivocadamente, usted se va a afectar. Por ejemplo, vamos a hablar de dinero. Usted tiene 1000 monedas o 1000 unidades, póngale el nombre que usted quiera. Tiene 1000 unidades. Le sobraron esos 1000 unidades. Si usted no sabe tomar las decisiones correctas, esa valentía, usted dice: ¿sabe qué? Tengo 1000 unidades, y empieza a gastar donde quiera. Más al rato esas 1000 unidades lo va a necesitar en un momento de crisis, en un momento de retos. Por eso es muy importante, como dice aquí la Biblia, dice: si cumples las leyes y normas que el Señor entregó, entonces, dice, te va a ir bien. ¿Por qué? Porque nuestra mente, nuestros sentimientos humanos a veces se equivocan fácil. Por eso tener el valor para tomar las decisiones correctas en momentos adecuados nos ayuda. Usted dirá: ¿cómo nos van a ayudar? Nos van a ayudar en esos momentos. Porque en esos momentos que tomamos esas decisiones, nos van a ayudar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, y nos van a ayudar en nuestra salud. ¿Qué tiene? Usted dirá: ¿qué tiene que ver el dinero o la economía con mi salud? Todo lo que usted no puede pensar. Por ejemplo, cuando usted tiene bien organizada su economía, sabe cuánto le queda, sabe cuánto necesita gastar, si tiene que agarrar unos tiempos extra de vacaciones, si tiene que llevar a la familia a algún lugar. Usted sabe cómo está su economía. ¿Por qué? Porque usted tomó unas decisiones exactas, correctas en el momento preciso. Pero cuando usted y yo no tomamos esas decisiones correctas en ese momento preciso, eso más rato, tal vez usted, por esta razón, tiene que tomar unos tiempos de descanso de su trabajo. Usted puede tomar esas decisiones. Pero cuando no hay una reserva, eso le afecta a su cuerpo, a sus emociones, a sus sentimientos. Por eso la economía es muy importante. Y aquí la Biblia dice: no tengas miedo. Dice, ¿por qué? Fíjese, la economía, cuando uno batalla con la economía, lo primero que le ataca es el miedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a pagar esto? Empieza a venir pensamientos raros, equivocados. Y por eso mucha gente se equivoca. Por eso mucha gente es destruido por el enemigo. Por eso hay victoria en el nombre de Jesucristo cuando nosotros invocamos la sangre de Jesucristo en nuestra economía, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestras decisiones. Dios nos va a dar la capacidad, la sabiduría. Amiga, yo estaba meditando acerca de la Biblia. ¿Por qué los israelitas o los hebreos, cuando salieron de Egipto,
Pasaron el desierto. Y cuando Josué conquistó ese muro, estaba viendo, dije yo, ¿por qué? ¿En qué consiste? Y mientras meditaba, oraba, y me di cuenta algo. Dios les daba la estrategia exacto, correcto. Si usted y yo aprendemos a vivir nuestra vida bajo el sacrificio que hizo Jesucristo, nosotros vamos a tomar las decisiones correctas, las estrategias correctas. Mire, toda economía no le hace qué tan complicado el dinero que usted maneja. No le hace. O qué tan, para usted tal vez insignificante. Es muy importante cómo manejamos nuestra economía. En el Salmo 1 al 3 dice, fíjese lo que dice la Biblia. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas no se marchitan. Todo lo que hace prospera. Cuando usted y yo tomamos la decisión correcta en nuestra economía, somos como unos árboles plantados a la orilla de un río. Fíjese, porque el árbol que está plantado a un río no tiene que meditar, no tiene que afligir. Automáticamente ese árbol es alimentado. Y cuando usted y yo tomamos las decisiones correctas, nuestra economía automáticamente funciona. Por ejemplo, hay un dicho popular que usan los hombres de negocio. Dicen que el dinero llama al dinero. ¿Cómo? Usted dirá, ¿cómo que el dinero llama al dinero? Si usted tiene lo suficiente, usted puede invertir. Y esa inversión le va a producir dividendo. ¿Qué es dividendo? O sea, lo que se llama interno un negocio. Le va a dar para pagar los otros gastos que usted tiene. Y eso se va a producir sin que usted tenga que hacer tanto esfuerzo. Amiga, Dios quiere bendecir tu economía con un propósito. ¿Para qué? Para que usted y yo seamos de bendición a nuestros semejantes. Y luego dice en el Salmo capítulo 5 versículo 12, dice, porque tu Señor bendice a los justos, cual escudo los rodeas con buena voluntad. Dios es el que nos rodea con nuestra economía. Cuando tomamos la decisión correcta, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Jesucristo. Para eso vino Jesucristo a morir en el cruz del Calvario, para darnos una nueva vida y vida en abundancia, como dice en Juan capítulo 10, versículo 10. ¿Por qué? Porque Dios es el deseo de Dios de la Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos una vida y vida en abundancia, para que usted pueda ser luz en esta oscuridad. Amiga, aquí te habla tu amigo Carlos Andrés, el pastor. Si usted está interesado en un estudio bíblico o necesita una consejería matrimonial, familiar, con gusto te puede ayudar. O se necesita una oración de sanidad, con gusto, aquí estoy para ayudarte. Que Dios te bendiga este día.